Claudio Suárez Cruzat, vamos a hablar en el Óvalo de Luz, tu Sí, primera publicación con 10 relatos. Esto te lo deben preguntar mucho, me imagino. Tú eres médico cirujano de profesión, especialista en cáncer de pulmón, y decides dejar la medicina para dedicarte de lleno a la escritura. ¿Cómo pasa sí. eso? ¿Cómo te decides a cambiar totalmente de carrera? Estamos hablando de algo totalmente distinto. Voy a, voy a contestarte esto haciéndote un cuento por el lado primero. Ok. Primero, si me permites. Después de que esto me lo han preguntado hartas veces y después de que yo mismo me lo he preguntado muchas veces durante todos estos años, ahora último he pensado que el chamán de la tribu, el médico brujo, hace las dos cosas. Por un lado el curandero y por otro lado el viejo que cuenta historias. O sea, que lo que yo hice fue que dentro de este rol chamánico histórico de nuestra sociedad, he cambiado un rol por el otro. Pasé de ser predominantemente médico brujo a ser el viejo que cuenta historias. Que es un rol que hoy me queda cómodo. Creo que las historias del chamán le quedan súper cómodas al médico, o sea, al contador de historias, porque le fabricaron una cantidad de insumos superior a los que la media de la gente puede acceder. Porque, porque el doctor recibe muchas confesiones, ve muchas veces la cara B o C de las personas, no ve la máscara que se ponen en la mañana, uno se entera de todo en realidad. Y eso sirve para que uno también se mire al espejo y vea que en realidad esta que se puso en la mañana no era tan de uno como esta otra, que eran mejores. Entonces, gradualmente lo que me pasó a mí, al menos, es que después de haber sido siempre un buen lector, porque la familia lo empuja a eso a uno, y eh, la pasión literaria empezó como a ganarle a la pasión quirúrgica, la pasión de esta especialidad de tanto tiempo. También pasa que los cirujanos de cirugía muy grande, como esto del cáncer pulmonar, necesitamos mucha condición física. Ujú. Y a los 60 años uno como que empieza a perder condiciones físicas, empieza a ver menos bien, empieza a tener menos resistencia física para estar muchas horas de pie, a tener menos fuerza. Y uno dice, bueno, la cirugía no es fuerza. No, no, claro, pero a veces hay que hacer una cosa como una fuerza controlada. O sea, empiezan a pasar cosas en las que uno empieza a notar que ya no es el niño maravilla. No, empieza a ser una versión jubilada del niño maravilla y entonces creo que eso también influyó. No, yo siempre miré con preocupación a los médicos que envejecían y empezaban a hacer las cosas peor, o a los futbolistas que envejecen y empiezan a hacer las cosas peor. Entonces quería hacer este paso precozmente. Y lo ¿Retirarse como último, en el mejor momento? sí, retirarse en el mejor momento. Claro, que todo el mundo dijera, pero ¿cómo se va a ir ahora? Sí, ahora, justo. Que es lo que yo creo que debieran hacer la mayoría, pero esto es una decisión que es personal. Y la literatura ha ido creciendo, creciendo, creciendo como pasión. Además, me tocó esto de la pandemia, Ujú. que al principio vimos muchas cosas y después, como era mayor de 60, nos mandaron para la casa, porque se empezaron a morir mis colegas de mi edad. Entonces, no, en la casa, bueno, empecé a escribir más y a tomar más talleres de literatura y a ver que podía vivir encerrado en la literatura, tal vez más contento que haciendo medicina. Disculpa lo largo. No, súper bien, muy bien explicado. ¿Y cuándo nace tu gusto por escribir? Porque obviamente parte cuando tú o sea, estás trabajando como médico. En qué época de tu vida llega la escritura? Tarde, después de los 50. Yo creo Ujú. que por ahí por el 2015, 2016 empezó. Empecé a asistir a talleres literarios, primero talleres literarios en los que era como poco participativo, pero que era como asistencia, o a talleres poéticos. Y gradualmente, por suerte, caí en un taller de literatura del GAM que hacía, voy a nombrarlo si se Sí. puede, que hacía Nicolás Cruz Valdivieso, y los talleres de él son especialmente participativos. Eso
porque aparte de que él te enseña un poco de teoría durante una fase de este taller, que duran 2 horas, después tu obligación es escribir, leer algo que tú escribiste, escuchar las críticas de tus compañeros, escuchar lo que escribieron tus compañeros con el mismo tema. Entonces, uno va desarrollando dos cosas, el hábito creativo, el oído cuerdo para las críticas, no enfurruñarse y ofenderse porque le dicen que lo que uno hizo está mal, eh, y ver cómo hay gente con otras plumas y otras sensibilidades que construye cosas, historias muy distintas a las de uno y que son más valiosas. Y ahí, en ese grupo, de a poco se va produciendo esta evolución de lector que quiere escribir un poquito a alguien que solo quiere escribir, ¿Y aparte de leer, ¿no? Pero dejando el qué, resto del resto. y qué te gusta leer? Leo todo. Y ahora es una enfermedad. Leo todo, todo. O sea, hasta el catálogo del auto. Eh, si, en este minuto lo que estoy leyendo más es latinoamericanas, chilenas, Ujú. argentinas, ecuatorianas, latinoamericanas. Creo que el boom femenino latinoamericano de hoy va a ser evaluado en 15 o 20 años más porque nos falta distancia, como fue el boom latinoamericano de los 60, 70, que fue predominantemente masculino por el momento evolutivo de la sociedad. Pero en este momento en que las mujeres han tomado como el control del escenario, creo que lo están haciendo muy bien, que están llevando las líneas de la construcción del cuento un paso más allá, tal como hizo Cortázar o Borges o García Márquez o Vargas Llosa en su momento. Eh, Ellas están haciendo esto en ese punto. Si quieres, nombro algunas. Sí, claro. Eh, me parecen a mí excepcionales un par de argentinas que se llaman Samantha Schweblin, que se ha ganado todos los premios que alguien se puede ganar antes de llegar al Oscar. Su problema es que tiene como 40 años. Entonces, claro, no, pero va a Claro. llegar, porque realmente es brillante. Otra argentina que se llama Mariana Enríquez, que construye terror y horror de de manera que no habíamos pensado antes, que logra construir el horror desde puntos diferentes. Me parece muy valioso. De chilena, bueno, muchas, pero de lo último que he leído, la Montserrat Martorell, que escribe fantástico, ya tiene 3 novelas. Leí recién una novela de Isabel Babún que se llama La Tailandesa, que de verdad fuera de serie. Eh, También Limpia de Lalia Trabuco. Sí, tenemos mucha literatura femenina de muy, muy buena calidad saliendo de Latinoamérica de nuevo. Estoy muy contento con eso. Si se me quedaron algunas en el tintero, pido disculpas, pero la memoria no me alcanza para todo. Es que hay tanto que es difícil Sí, mencionarlo a todo. sí. En tu libro relato tienes distintas historias que hablan como de lo más profundo de las personas, desde el amor, la soledad, podríamos decir distintos géneros, distintas como voz narrativa. ¿En qué contexto tú las escribes? Son de distintas épocas, me imagino. Están todas escritas entre el 2017 y 2021. Ujú. O sea, todas tienen el sufrimiento pandémico en algún momento, si no durante la escritura, sí durante la edición, que puede transformar mucho los cuentos. Entonces, la pandemia tiene una parte de esto. Y es como lo que decía, yo en el fondo escribo de la vida. Y la vida para mí son estos intensos sentimientos que son contrapuestos y situaciones contrapuestas. La vida y la muerte, la salud y la enfermedad, el amor, el sexo, el abandono, el abuso o la dependencia, las adicciones, los narcotraficantes en el otro lado. Eh, los contrastes en los que está inmersa esta sociedad. Eh, Escribo todos los días.
todos los días. Creo que es como un trabajo. Que pasé de hacer un trabajo de cirujano obsesivo que trabajaba todo el día a ser un escritor obsesivo que trabaja todo el día. Creo que mi familia no va a lograr ver la ventaja de que haya pasado de una situación a otra. Oye, y tú escribes, tú dices todos los días, ¿tienes como un horario? ¿Te sientes y dices, ya, voy a escribir, no sé, de 10 a 4? Eh, ¿Te esfuerzas un poco o durante el día vas pensando, vas viendo cosas, dices, mira esto, lo anotas en un ladito, en una libreta, no sé? ¿Cómo es tu proceso? Escribo todos los días en horario como hasta las 3 de la tarde. Ujú. Ahora después de eso trato como estoy viviendo en Frutillar, me vine a vivir al sur. Entonces después de eso salgo a caminar, miro el lago y Precioso. disfruto de otras cosas. Sí. Y tengo un cajón, no, muchos cajones en el cerebro donde Ujú. guardo escenas que me han llamado la atención. Y también tengo algunas anotadas en una base de datos. O sea, tú me cuentas algo que te pasó ayer, algo que divertido, trágico, horroroso, lo que tú quieras. Me lo cuentas y yo guardo esa escenita en un espacio. Y son 3 o 4 líneas. Entonces en la mañana saco alguna escena eh, y, y empiezo a estirar la escena para atrás y para adelante. O sea, ¿cómo llegamos a esta escena? Y entonces veo cómo va, o para dónde nos conduce esta escena. Y entonces construyo una historia que a veces empieza en la escena, o a veces la escena está en el medio, pero que es mucho más grande que la escena. La escena me sirve como de gatillo, una cosa que uno aprende en los talleres es eso, que te dan una frase y uno desde esa frase construye una cosa. Y en el fondo esto es tener un arsenal de estas frasecitas. Entonces con esto construyo. Cuando tengo una historia más o menos armada, lo que quiere decir que me puedo demorar varios días en esto. Paseo para allá, para acá, estirarla, darle vuelta, como tomar una línea por aquí, unas notitas por aquí, como estirándolo. Cuando tengo la historia más o menos armada, la paso al papel. Un poco como dice Cortázar que hay que hacerlo. Y de ahí empieza el interminable trabajo de edición. De ver qué queda al final. Claro, claro. Que ahí hay cosas que voy editando yo todo el tiempo y una vez a la semana edito alguno de estos cuentos con un editor con quien me junto semanalmente. Algo que es Para súper editar. atractivo de tus historias, que a mí me gustó mucho, que es como bien cosmopolita. Tiene muchas distintas culturas, no solamente historias radicadas en Chile. En tu biografía decía que te gustaba mucho viajar. Ahí tomaste esos momentos, cosas que viste, porque aparte detallas como pequeños elementos de distintas culturas. Y eso me pareció súper, súper atractivo. Sí, sí, sí. He tenido la suerte por mi profesión de viajar mucho profesionalmente. También por gusto he viajado mucho. He vivido en otras partes, pocos tiempos, a veces más largos, que sea donde más he vivido en Japón, que hice parte de la especialidad. Y entonces tengo retratos de culturas distintas que me llaman mucho la atención. O sea, yo de verdad de repente peco de no entrar al museo por estar mirando en el mercado a la gente que de verdad es tan distinta en cada lugar. Claro, puede ser extremo, como en Japón, en Tailandia, que son terriblemente distintos a nosotros. Pero la semana pasada estuve en Argentina por la Feria del Libro Ujú. y claro, ellos también son muy distintos a nosotros. Socialmente, su comportamiento, su manera de relacionarse, las cosas que se dicen, cómo se quieren, cómo se manifiestan. Eh, en sus niveles culturales, es todo muy... Entonces, si voy guardando esas cositas, eso me permite fabricar el personaje extra de la obra, porque tiene un protagonista, un antagonista y el personaje extra que es el que lo rodea, el ambiente, que si uno tiene suerte y se construye adecuadamente, se convierte en un personaje más. Y está súper bueno, me gustó mucho ese elemento, lo encontré muy interesante. Aparte que daba la impresión de repente que los cuentos eran no sé, como escritos por distintas personas, me sentía que como que estabas en otros lados. Eso es muy Sí, interesante, me gustó mucho. qué bueno. Em,
alguno de estos cuentos es como más personal, que tenga que ver más contigo que con lo que tú observas del resto de la gente? Sí, yo creo que sí. Silvia Selva. Ya. Silvia Selva es, bueno, yo soy un gran admirador de Julio Cortázar, un gran admirador. Y yo fui de estudiante, me fui a trabajar a la selva del Mato Grosso, a la selva amazónica, a trabajar con poblaciones indígenas. Andaba buscando, y así como el protagonista, andaba buscando la pureza. Y, y, y después, mayor, me encontré con un cuento de Julio Cortázar que se llama Silvia, que, que habla de una imagen que él tiene y que cuida a los niños y los rodea y que es como este ser como entre imaginario y real que junto con el médico entonces cruzo con un lugar lo cruzo con su historia con la mía y para construir eso. Así que ese tiene mucho biográfico, sí, 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 sí. Y la persona a la que está dedicada es la médico que me recibió en, en la selva, con la que había perdido absolutamente el contacto, pero se lo dediqué a ella igual. Y por esa cosa de la vida, una amiga leyó el cuento y me dice, oye, yo sé cómo ubicarla a ella. Oh, qué bueno. Sí. ¿Ves? Sí, sí. Así que qué bueno que lo escribí porque voy a poder hacérselo llegar. Es como, mira qué lindo. Y volver al contacto de esa manera, igual para ella Sí, debe ser como emocionante, dejar como una sí. marca ahí. Me ¿Tienes? imagino, yo creo que yo fui mucho menos importante de lo que ella fue en mi formación, porque de verdad un médico fuera de serie que trabajaba allá y yo fui uno de los tantos que habrá pasado ayudándole un rato. Bueno, ahora de seguro va a ser importante. No, no a todos le dedican una hora. ¿Qué tienes pensado seguir en el mundo de los cuentos? ¿Te interesa hacer una novela larga? ¿Qué tienes como para el futuro con tu carrera como escritor? Tengo tres cosas. Estoy terminando un libro de cuentos que además voy a usar como tesis de un magíster. Pero estoy terminando un libro de cuentos que es un poco de las patas de los caballos. Es un libro de cuentos solo de hombres. Todos los protagonistas y los antagonistas son hombres, que intenta mostrar las masculinidades en el siglo XXI, las diversas masculinidades en este siglo feminista. Es un poco raro hablar de masculinidades, pero creo que es muy interesante evaluar dónde están parados los hombres hoy con un entorno completamente distinto al que les ofrecía el patriarcado y el machismo. Entonces me parece muy interesante y vamos a hablar mucho de eso en ese próximo libro de cuentos. Estoy trabajando en una novela que está justo en el lado contrario del equilibrio. Todas las protagonistas son mujeres. Es una novela policial. Inicialmente tenía 500 páginas y ahora la estamos convirtiendo en una novela manejable que ande alrededor de las 250, 300, porque las editoriales en general no están muy dispuestas a publicarle a un autor semi desconocido chileno una novela de 500 páginas. Pero la va a mejorar, en el fondo, acortarla, la va a hacer más condensada, yo creo que la va a mejorar. Y tengo una novela corta, que habla del edadismo, de otro de los problemas que tiene nuestra sociedad actual, que hoy día hay grupos a los que sí seguimos discriminando y uno de ellos son los viejos. Los viejos son discriminados solo por la edad. Nadie pregunta si alguien que manda un currículum de 60 años es eficiente, brillante, Albert Einstein es la persona más buena del mundo, la Madre Teresa de Calcuta. Nadie pregunta nada. Mira la edad y lo dejan al lado. Entonces habla de cómo una persona mayor es postergada por los que lo rodean y cómo él trata de enfrentarse a ello y cómo fracasa hasta llegar a tomar medidas extremas. Eso. Están Esas súper son las tres interesantes. obras que tengo en evolución. Buenísimo, están súper interesantes los temas. Ya para ir cerrando, no quitarte más tiempo, invita a la gente a leer En el óvalo de la luz. Bueno, los invito a leer El óvalo de luz. Eh, los invito a leerlo porque creo que primero son cuentos muy entretenidos. Creo que los cuentos son entretenidos, que tienen ritmo, les van a mostrar lugares distintos y les van a mostrar eh,
los personajes como yo creo que somos detrás de la máscara. Y eso me parece interesante, poder ver que no solo cada uno de nosotros es como se ve cuando se saca la máscara frente al espejo, sino que todos los que nos rodean son iguales. O sea, no somos nosotros especialmente oscuros, no. Todo el mundo tiene las mismas luces y sombras y todo el mundo tiene un trozo de oscuridad. Y me parece bonito que lo puedan leer. Son algunos un poco golpeantes, un poco eh, terribles, pero la vida es así. Y los cuentos son entretenidos y tienen velocidad, así que yo creo que les van a gustar. Súper, muchas gracias Claudio por tu tiempo. Que te vaya muy bien. Un gusto. Muchísimas gracias a ti, Marcela, que estés muy bien. Chao, chao. Chao.